Bueno, ok, entonces en esta clase vamos a hacer un poquito más generales los modelos que estábamos viendo. El primero que quiero que veamos es el caso de eh, varios periodos, en particular infinitos. Quiero ver si puedo escribir acá. Bien, perfecto, listo. Entonces, vamos a ver este modelo. Básicamente nos va a interesar pensar una economía que tiene infinitos periodos hacia adelante. ¿Y por qué? Porque en todos estos modelos de precios de activos, en realidad todo lo que está pasando es, a veces se llama forward looking, ¿no? Es con la mirada hacia adelante. Lo que vale un activo, imagínense, por ejemplo, no sé, lo que vale un campo, o lo que vale un departamento, si lo queremos pensar como un activo financiero, en realidad es el flujo de renta o de ingresos que estamos esperando que podamos, digamos, obtener de ese activo, ¿no? Y es todo hacia adelante. Entonces, si cambian, por ejemplo, y sabemos que todo lo que es hacia el futuro, en particular, es incierto, ¿no? No sabemos qué puede llegar a pasar, por eso estamos considerando siempre, eh, digamos, esperanzas de esos flujos futuros. Y aparte, también tenemos que tener una idea acerca de cuánto nos interesa el futuro, cuánto valoramos el futuro. Aparte de ser incierto, entonces acá hay dos cuestiones importantes. Una es la incertidumbre, y otra es el valor tiempo del dinero, lo que se llama a veces la idea de que estamos descontando el futuro, que hay un factor de descuento que hace que los ingresos muy distantes en el tiempo valgan menos, tengan menos valor para nosotros o para un consumidor representativo que los ingresos obtenidos más cerca en el tiempo. Entonces hay una cuestión temporal y hay una cuestión de incertidumbre. Y las dos están explicando cómo se forman los precios de los activos. Y hay una tercer componente, que la vamos a ver bien en este modelito, que es cómo lo que pagan los activos covaría con el resto de nuestro ingreso o el resto de nuestro consumo. Entonces, si el consumidor es averso al riesgo, vamos a ver que lo que va a querer es justamente suavizar su consumo entre estados de la naturaleza, y aparte en el tiempo. Entonces, siempre los consumidores quieren suavizar el consumo. No les gusta consumir mucho en un estado y poco en otro, o mucho hoy y poco mañana, o mucho mañana y poco hoy. En realidad quieren tener un flujo de consumo más o menos constante y seguro, ¿no? Y asegurarse contra posibles estados adversos de la naturaleza. Entonces, los activos financieros van a servir, en un modelo sencillo, justamente para asegurarse contra eventos inciertos, contra shocks. Entonces, cuando un activo, por ejemplo, paga mucho en un estado de la naturaleza donde yo tengo un consumo alto, entonces eso no me redunda en un ingreso, en una utilidad muy alta. ¿Por qué? Porque la utilidad justamente es decreciente en el ingreso, la utilidad marginal, ¿no? Entonces, los consumidores van a preferir activos que paguen mucho cuando tienen un consumo bajo. Entonces, si encontramos esos activos, entonces esos activos van a tener un premio. La gente va a querer pagarlos un poco más, que si no tuvieran esa covarianza negativa con el consumo. Y nosotros en Argentina tenemos un activo que es especialmente, eh, digamos, que sirve especialmente para resguardarnos contra shocks de consumo negativos. ¿Cuál les parece que es? ¿Cuál activo los argentinos tenemos como típico para usarlo algo así como un seguro?
¿Qué les parece? ¿Dólar? El dólar, claro. Es decir, ¿por qué los argentinos consumimos o ahorramos dólares? Ahorrar dólares tiene digamos, tiene un costo, ¿no? Porque digo, ahorramos dólares y ni siquiera invertimos esos dólares en general, los guardamos en una caja de seguridad, en una caja de ahorro o en tu, no sé, donde puedas guardarlo. Eso, es decir, ese dólar pierde con la inflación mundial, deja de ganar una tasa de beneficio que podría estar ganando si lo invirtiéramos en otra cosa, pero no importa porque a nosotros nos interesa ahorrar en dólares como seguro, como si fuera un seguro. Un seguro, uno paga una prima eh, y tiene un costo un seguro, pero el seguro justamente te cubre contra los años donde digamos, por algún evento negativo, tu ingreso cae, o, no sé, o tenés un evento, un siniestro. El dólar, si ustedes hacen la estadística, van a ver que el retorno que da el dólar covaría bastante negativamente con el consumo en Argentina. Es decir, los años que tenemos eh, un consumo muy alto, el precio del dólar o el retorno del dólar es bajo. Entonces, para nosotros sería un costo estar ahorrando dólares en esos años. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos un shock negativo sobre el consumo, eh, la rentabilidad que da el dólar es muy alta. Es decir, está covariando negativamente. Entonces, usamos el dólar como un activo de resguardo, ¿no? De resguardo, como si fuera un seguro. Y por eso es tan valorado el dólar en Argentina. Estamos pagando un extra que es esa posibilidad de asegurarnos, porque en Argentina justamente sirve como si fuera un seguro los dólares. En otros países quizá no, pero en Argentina tiene una covarianza negativa con nuestro consumo. Entonces, guardamos dólares porque nos protegen, como si fuera un seguro, en los años en que cae nuestro consumo. Por ejemplo, en los años en que quedamos desempleados, o hay menos demanda de trabajo, o caen nuestros ingresos, etc. Entonces, vamos a ver en este modelo tan simple cómo podemos explicar esa característica de cómo el precio va a ser mayor de aquellos activos que tienen una covarianza negativa con nuestro consumo, que sirven como seguro. ¿Por qué? Porque si la economía está poblada de individuos aversos al riesgo, esos individuos van a querer cubrirse contra el riesgo y van a demandar mucho de este activo que genera una covarianza negativa con el consumo. Entonces el precio va a ser alto, básicamente. La rentabilidad va a ser baja. Pero no nos interesa, no lo compramos porque la rentabilidad es baja, sino que lo compramos porque justamente los ingresos producto de ese activo covarían negativamente con el resto de nuestros ingresos. Entonces, esa idea va a ser clave en esta deducción que vamos a hacer en este modelo. Entonces, pensemos cómo serían acá las restricciones de cada periodo. De cada periodo tenemos un activo financiero que va a tener un precio y va a dar un retorno. Entonces, pensemos el lado, esta es la restricción temporal, pensemos el lado de los ingresos o la riqueza, ¿no? Tenemos un ingreso exógeno que llamamos I sub T, esto es un ingreso exógeno. Imagínense que nos cae del cielo esta parte de nuestro ingreso, obviamente en un modelo un poco más realista sería los ingresos producto de digamos, nuestra oferta de trabajo. Después tenemos la cantidad de activos, que es A, por el precio que tienen en el mercado esos activos, y por tener estos activos recibimos unos dividendos D, multiplicado por la cantidad de activos. Esta es muy parecida a la que habíamos visto en la clase pasada, ¿no?
La única diferencia es que ahora tenemos muchos periodos, por eso está indexado por un T. Entonces, en cada periodo T tenemos lo que sería el valor de nuestros activos, P por A es la cantidad, P es el precio, y aparte recibimos un pago de dividendos D por cada uno de esos activos que tenemos. ¿Ok? Entonces, y aparte tenemos un ingreso exógeno, IT. Entonces, todo esto que está a la derecha sería nuestra fuente o nuestros activos, ¿no? En general. Lo que serían el valor de nuestros activos más el ingreso. Y esto lo tenemos que aplicar en cada periodo a consumir o a ahorrar más activos, o a pagar, digamos, o a ahorrar menos activos. Eso sería el precio de los activos que tienen hoy por la cantidad que yo me quiero llevar al periodo T más 1. Acá fíjense que la variable A es como la variable de estado de la economía. Es la cantidad de activos que tenemos en cada periodo. Esto si estuviéramos pensando el modelo más en términos matemáticos, la variable A en cada momento T se llama variable de estado. Yo no sé si ustedes ya vieron en mate, teoría de control óptimo, programación dinámica, pero las variables de estado son las que heredamos, las que indican la información acerca de lo que viene del pasado, o en el estado en que estamos en el presente, pero que no las controlamos directamente. Es decir, en el momento en el momento T, yo ya tengo la cantidad de activos dada, que viene del periodo anterior. ¿Y cuáles serían las variables de control? Bueno, también IT es una variable de estado, porque tampoco la puedo controlar. IT también. ¿Y cuáles serían las variables de control? Bueno, las que yo voy a elegir en cada momento, básicamente el consumo y la cantidad de activos que yo me quiero llevar al periodo siguiente. Entonces, estas variables serían variables de control. ¿Los precios también serían de estado? Sí, sí, los precios y los dividendos también. ¿Sí? Digamos, sí, serían como los parámetros. Porque a Claro. veces no me quedan muy en claro el Sí, tenés concepto. toda la razón. Si fuéramos exhaustivos, también tendríamos que poner los precios y los dividendos. Todos estos son variables de estado. Me dicen en qué estado está la economía. Y Claro. yo Sí, sí, puedo, gracias. a partir de estas variables de estado, yo voy a elegir cuáles son las variables de control que me maximizan mi utilidad. ¿Está bien? ¿Lo habían visto ya con estas denominaciones, variables de estado y de control? Sí, no hacemos muchos ejercicios de optimizaciones dinámicas, la verdad, pero algo vimos en moneda y Sí. en desarrollo, así que sí. Se suelen llamar así. Si agarrás un libro de macro, por ejemplo, no sé, se suelen llamar variable de estado, Sí, en variable el de de control. Ramsey lo habíamos visto. Claro, exacto, exacto. Bueno, entonces esta es la restricción en cada periodo. Obviamente acá de nuevo, estoy planteando en términos de igualdad. En realidad sería una restricción en desigualdades, pero para simplificar la pongo en igualdad, haciendo el supuesto de que no queremos dejar nada sin consumir o ahorrar, básicamente, ¿no? Entonces, fíjense en qué consiste el problema ahora. Estamos en el periodo t igual a 0, que sería el presente, y ahora fíjense cómo funciona este problema, que es, queremos maximizar la esperanza, con la información que tenemos en 0, de todo lo que sería el flujo futuro de utilidades, descontada por el factor de descuento beta, desde 0 hasta infinito. En 0, obviamente, beta a la 0 va a ser 1, y estamos descontando U del consumo en 0, pero después esto se empieza, ¿no?, a extender, y tenemos que elegir de forma óptima todo el flujo de consumos y de activos que queremos tener en cada periodo. Las variables de control serían para cada periodo. Entonces, este es el planteo del problema, sujeto a estas dos restricciones. Una es la restricción temporal, y otra es justamente que en el momento 0
A0, I0, D0. Bueno, y acá me faltó también, si quieren, P0 está dado. Me faltó poner acá también, P0 está dado. Es un dato. Entonces, si esto lo hiciéramos, si resolviéramos por el método, por ejemplo, de multiplicadores de Lagrange, o sustituyendo, está bien, vamos a hacerlo, perdónenme, ¿no? Pues quizá no todos han visto estos problemas, cómo se resuelven, entonces déjenme ser un poquito más detallista. Una forma que es la más fácil de resolver esto es, fíjense, acá tengo la utilidad que depende del consumo en cada periodo, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es despejar de esta restricción el consumo. Lo que sería que este término lo voy a pasar del lado derecho. ¿Está bien? Y después voy a sustituir el consumo dentro de la utilidad. ¿Está bien? Entonces la utilidad me va a quedar expresada en términos de toda esta parte de la restricción. ¿Está bien? Y ahí ya estoy usando la restricción. Entonces no tengo que usar multiplicadores de Lagrange. Entonces ya estoy sustituyendo la restricción en el consumo para cada periodo. Entonces fíjense que ahora desaparece la variable consumo y me queda solamente la variable AT más 1 de control. Entonces fíjense, lo voy a hacer. Voy a hacerlo una vez acá. ¿Cómo me quedaría? Esto me quedaría. Eso sería beta t. Lo voy a hacer para t y para t más 1, porque obviamente después esto se generaliza para cualquier t. Entonces acá tendría beta t por u, y ahora ct lo reemplazo por esto que estaba acá. Fíjense que esto sería it más dt, y acá déjenme poner más pt, todo por at. Y ahora le tengo que restar menos pt por at más 1. ¿No? Menos pt por at más 1. Bueno, y ahí cierro. Acá tengo un término que sería, fíjense, es b a la t por u evaluado en ct. Todo esto que está acá es ct. ¿Ok? Y después déjeme poner el siguiente, y ahora les voy a explicar por qué voy a poner el siguiente. Acá, ¿qué sería? Más bt más 1, ¿no? Es decir, si yo escribo, esto es una sumatoria desde 0 hasta infinito, me paro en un t y voy a escribir la de st y la de t más 1. ¿Por qué? Porque en t más 1 va a aparecer también at más 1. Entonces, fíjense, ¿dónde va a aparecer? Bueno, cuando ahora sustituyo la restricción temporal, o corro un periodo esto, para adelante, esto me quedaría, acá me olvidé de poner u. Acá el problema es que no sé dónde está la goma de borrar acá. El otro día me pasó lo mismo. Es un tema ese. Es muy raro. Nadie sabe, ¿no? O nadie conoce este Éxodo. Está bueno, pero no. La vez pasada también me encontré con que si pongo esto es un rectángulo en realidad. Quizá lo tengo que hacer blanco. Y, No se puede deshacer, sino, profe, tipo ir para atrás. Sí, quizás sí, pero estaría bueno tener una forma de borrar, ¿no? Pero
Ahí, a ver ahí. Esto es fill color, está bien. A ver si ahí funciona. Bueno, no sé, es muy, muy incómodo, ¿no? Pero bueno. Volvemos acá. Entonces, acá, y aparte acá me va a haber quedado abajo seguramente. Acá tendría U. Y acá tendría IT más 1 más, vamos a tratar de que entre, DT más 1 más PT más 1. Y acá tendría AT más 1. ¿Sí? Estoy corriendo todo un periodo de esto. Y acá tendría menos PT más 1. Y acá tendría AT más 2. ¿Ok? Bueno, y después seguiría. Acá habría el término BT menos 1, después acá BT más 2, pero me interesa el término general. ¿Por qué? Porque ahora nuestra variable de control es AT más 1. Es decir, nosotros tenemos que maximizar esto eligiendo en cada periodo el AT más 1 óptimo. Y el AT más 1, cuando yo tome la derivada respecto de AT más 1, va a estar acá, y después también va a estar acá. Por eso tengo que tomar el término en t y el término en t más 1. ¿Lo ven? Esto es muy importante, lo estoy haciendo como medio rápido, quizá tendría que haberlo hecho dentro de las notas, para que vean cómo funciona esto, ¿no? Es decir, ojo que cuando yo estoy tomando ahora la derivada respecto de AT más 1, va a estar en los términos consecutivos de la sumatoria. ¿Mm? Obviamente esto vale para todo t, desde t igual a 0 tengo que ir haciéndolo, pero yo quiero encontrar el término genérico. Entonces, ahora, si yo derivo respecto de AT más 1, estos dos términos, bueno, llego a esta condición que está acá. Llego a esta condición que está acá. Fíjense, si derivo respecto de AT más 1 acá, esto me quedaría B a la T por U', evaluado en todo esto, que es CT, déjenme poner CT para que no me quede un choclazo, y después tendría que derivar CT respecto de AT más 1, pero eso es, fíjense, menos PT. Entonces acá quedaría menos PT. ¿Está bien? Y fíjense que eso es este término que está acá. Y después tendría que a esto sumarle, y si yo estoy en T, lo que pase en T más 1 va a estar en términos esperados. Acá estoy haciendo una propiedad que es la propiedad de esperanzas iteradas. No importa, no me quiero meter con eso, pero acá va a aparecer un término esperanza, pues si yo estoy en T, lo que viene en T más 1 es un término esperado. Y acá lo mismo, tendría que tomar la derivada de todo este término que está acá respecto de AT más 1, que es esto. ¿Y acá qué me quedaría? Bueno, me quedaría BT más 1 por U' evaluado en CT más 1. Acá disculpen que me voy corriendo para arriba, pero si no, no entra. Y después tendría que derivar CT más 1 respecto de AT más 1, que es DT más 1 más PT más 1. Entonces, acá tendría que poner por, sí, paréntesis, DT más 1 más PT más 1. ¿Ok? Y recién ahí cierro el paréntesis y esto lo igualo a 0. Y si ustedes se fijan, eso es el segundo término que está acá. ¿Está bien? Entonces, toda esta condición de primer orden, que va a estar teniendo que ser calculada para
t igual a 0, 1, 2, hasta infinito, pero obviamente no voy a poner infinitas ecuaciones, sino que lo expreso en términos de la ecuación general, queda de esta manera. Voy a tener infinitas condiciones de primer orden, desde t igual a 0 hasta infinito, todas con la misma forma, que es esta de acá. ¿Ok? Ahora, si reordeno esta condición de primer orden, fíjense, lo que me va a quedar de este lado, fíjense, acá tengo b a la t, acá tengo b a la t más 1. B a la t, como es, b es una constante, o sea que la puedo sacar, beta, ¿no? Beta es una constante, la puedo sacar o meter dentro de la esperanza. Lo que es aleatorio es ct más 1, dt más 1 y pt más 1. Eso es aleatorio. Digamos, en t tenemos que ct más 1, dt más 1 y pt más 1 son variables aleatorias. Es decir, no las conozco, yo no sé cuáles son. Son variables aleatorias. ¿Ok? Eso se entiende. Ahora, beta no, porque beta es una constante. Y ct la conozco porque es lo que consumo en ct, en t. Y pt también lo conozco porque es lo que consumo perdón, el precio es el precio en t. Todo lo que está en subíndice t es información. Desde el punto de vista de que estoy en el periodo t, conozco estos valores. ¿Ok? Entonces, el beta lo puedo pasar para el otro lado, y todo ese término también, y meterlo dentro de la esperanza, y de esa forma esto pasa dividiendo, y se simplifica con el beta a la t más 1, y que me queda solamente beta, que es este que está acá. Y de este lado decidí dejar solamente este término. Entonces, esta sería la condición de optimalidad. Fíjense que es muy parecida esta condición de optimalidad a la que derivamos para el problema de dos períodos, solamente que en ese problema pt más 1 era 0, porque el árbol no vivía más de un período. Entonces, esto era 0 y nos quedaba solamente C0 por P0 y C1 por D1. La utilidad, digamos, de prima de C1 por D1. Ok, otra forma que también se suele usar para expresar esta condición, y esta condición que me está diciendo, antes de pasar al otro término, me está diciendo que yo no puedo reasignar consumo entre periodos de forma de aumentar mi utilidad. Es una condición de ausencia de posibilidades de arbitraje, si quieren, o de equilibrio intertemporal. ¿Está bien? Si esto se cumple, no hay forma de que yo gane utilidad transfiriendo, por ejemplo, consumo desde t a t más 1. ¿Ok? Entonces, otra forma de escribir esto es pasando este término, dividiendo, y como de nuevo son valores que están en t, respecto de t son valores conocidos, no son variables aleatorias, las puedo meter dentro de la esperanza, como si fueran constantes, y entonces me queda esta expresión que está acá. Entonces, fíjense que este término, ya habíamos dicho que es el factor estocástico de descuento. ¿Por qué es estocástico? Bueno, porque ct más 1 es una variable aleatoria. Y después, esta segunda parte que está acá, ¿qué sería? Bueno, fíjense que es el retorno del activo. ¿Está bien? Esto es el retorno del activo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando yo compro un activo en T, pago PT pesos. Y lo que me da ese activo serían los dividendos
más lo que gano o pierdo eventualmente por cambio en el precio del activo. O sea que todo este término que está acá es el retorno del activo. ¿Se ve por qué? ¿Se entiende? Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo numérico, así lo ven. Digo, si yo tengo que hoy una acción vale 100, ¿no? No, déjenme... déjenme borrar esto de alguna otra manera. Si yo tengo que el precio... Imagínense que el precio en T de una acción es 100. Los dividendos en T más 1, imagínense que son, no sé, 5. Y el precio de la acción en T más 1 subió a, por ejemplo, 105. ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es el retorno? ¿Qué es el retorno que tuve yo? Si compré esta acción a 100 en el periodo T. ¿Cuál sería el retorno? Bueno, el retorno sería lo que gano por dividendos, 5, más lo que gano por variación del precio, 105, si lo quisiera vender, por ejemplo, dividido lo que la pagué, que es 100. ¿Está bien? Entonces, si yo quisiera calcular esto, el retorno sería 110 dividido 100, o lo que es lo mismo, un 10%, perdón, un 11% de retorno, ¿no? Digamos, ¿está bien? Esto se cancela acá. No, perdón, un 10% de retorno. Esto queda 1,1. Entonces, esto sería 1,1, el retorno bruto, ¿no? Entonces, eso sería como 1 más 0,1. Y esto es un 10%. ¿Está bien? Así es como se calcula el retorno generado por la acción, ¿no? Tengo que computar los dividendos que me pagó más la variación del precio. Los dividendos por el precio que pagué más el precio nuevo sobre el precio viejo. De esta manera tengo el retorno total que gané. En este caso es 10%, para estos números que puse yo. Ok, se entendió esa cuentita, ¿no? Entonces, lo que tenemos que ver ahora es, bueno, digamos, la misma condición de optimalidad a mí me dice que la ecuación para el precio, en el equilibrio general, debe satisfacer esta misma ecuación, porque la economía está como en equilibrio cuando se satisface esta ecuación, o sea que este PT lo puedo despejar y usarlo, y usar la ecuación para justamente decir cuál va a ser el precio de equilibrio. ¿Está bien? ¿Cuál va a ser el precio de equilibrio de la acción? Okay. Ahora estoy como en la economía agregada. Esta sería la condición de optimalidad de los consumidores, y ahora cuando al consumo le pongo el consumo de toda la economía, tendría la fórmula para despejar el precio. Fíjense lo que me está diciendo esta fórmula, que es muy interesante. El precio que va a tener el activo va a depender del producto entre el factor estocástico de descuento y los dividendos más el precio futuro del activo. ¿Está bien? Y de acá surge esta idea de que mayor va a ser el precio, cuanto básicamente podamos decir que, digamos, los dividendos covarían negativamente con el consumo.
¿Y por qué? Vamos a ver eso. Esta misma expresión, si la trabajamos un poco, podemos llegar a expresarla, habíamos dicho, en términos de una multiplicación digamos, introducción de la covarianza, ¿se acuerdan? Lo que pasa es que acá en el modelo de infinitos periodos, tendríamos que considerar que este PT más 1, fíjense, acá vuelvo a tener el precio en T más 1, y toda esta misma lógica es aplicable para T más 1. O sea que yo podría sustituir recursivamente lo que sería la fórmula para PT más 1 adentro de PT. Esto es muy importante en finanzas. ¿Por qué? Porque el precio de hoy depende en parte del precio esperado de mañana. Esto es algo que mucha gente no entiende, digamos, que es cómo funcionan las expectativas en la macroeconomía o en las finanzas. Si yo espero que el precio de mañana sea alto o aumente, eso también me va a llevar a que aumente el precio hoy. Si espero que el precio caiga, eso va a hacer que caiga el precio hoy. Y en realidad el precio de mañana no es otra cosa, si yo empiezo a sustituir recursivamente, que todos los dividendos futuros descontados. Entonces, fíjense, vamos a hacer un par de iteraciones. Fíjense que el dividendo en T más 1, esto es un proceso que se genera de forma exógena, imagínense, no sé, se tira una moneda y me determina cuántos son los dividendos para cada momento, pero el precio debe satisfacer esta condición de optimalidad en todos los periodos. Entonces lo que yo puedo hacer es volver a sustituir el precio, perdonen, acá, este P en T más 1 no es otra cosa que la condición esta de primer orden, toda de nuevo, ¿no ven? Este PT más 1 va a ser esta misma condición corrida a un periodo. La esperanza en T más 1, de beta por U' en C T más 2 y todo eso, ¿no? Bueno, y así puedo seguir recursivamente sustituyendo hacia adelante. ¿Ok? Usando también esta famosa ley de esperanzas iteradas. Entonces, fíjense lo que me queda, finalmente, si sigo haciendo esa sustitución. No estoy haciendo más que una sustitución, ¿eh? Es decir, no estoy haciendo más que una sustitución hacia adelante y teniendo un poco cuidado con el álgebra de las esperanzas, básicamente. Entonces, finalmente, a lo que llego es a esta expresión de acá. ¿Y qué me dice esta expresión? Bueno, que el precio del activo financiero hoy no es otra cosa que la esperanza de la sumatoria de los dividendos descontados por el factor estocástico de descuento. Por ejemplo, cuando ustedes descuentan un cash flow, ¿ustedes qué dicen? Bueno, el precio de un activo, no sé, no sé, les va a interesar el valor presente de un proyecto, con Silvina, deben estar viendo, es igual a, no sé si están usando flujos inciertos o determinísticos, pero si fueran inciertos van a tener que poner esperanza, si fueran determinísticos, esto no me interesa. Pero no es, el VAN no es otra cosa que el descuento de cash flows futuros, ¿no? Por un factor de descuento que, bueno, Silvina les va a enseñar a calcular, que es un poco así como el costo de oportunidad del capital, básicamente. En estos modelos de consumo, o basados en consumo, el factor de descuento tiene que ver con la utilidad marginal del consumo. Eso después lo vamos a ver un poquito más. Entonces, fíjense que a este factor de descuento lo voy a llamar M, como la vez pasada. Entonces, este M es el factor de descuento que voy a usar para descontar los dividendos futuros. Pero si ustedes hacen un poco abstracción del factor de descuento, piensen en esta fórmula. Lo que está diciendo esta fórmula es que el precio de hoy de un activo financiero no es otra cosa que la esperanza de los dividendos que ese activo financiero va a generar en el futuro. ¿Está bien?
Si yo espero que los dividendos sean altos, el precio va a ser alto. Si espero que los dividendos sean bajos, el precio va a ser bajo. ¿Está bien? Ahora, esos dividendos van a estar descontados por un factor de descuento, que después vamos a analizar un poquito de qué se trata. ¿Okay? Este factor de descuento. Y lo voy a vincular con esta idea de la tasa libre de riesgo y el riesgo. ¿Está bien? Cómo se le agrega un término que es el riesgo. Pero esta expresión debería serles muy familiar a ustedes. El precio de cualquier activo no es otra cosa que la esperanza o la expectativa que tiene el mercado de los dividendos o de los pagos que ese activo va a generar. Si, por ejemplo, esta esperanza podría, imagínense que, esto estaría muy bueno vincularlo con temas de deuda, por ejemplo. ¿Por qué cae el precio de la deuda argentina? ¿Qué les parece? ¿Por qué es tan bajo el precio de la deuda argentina? ¿O es tan alto el riesgo país? ¿O por qué cae de un día para el otro? ¿No? Son esas cosas que mucha gente por ahí no entiende. ¿Qué está diciendo el mercado cuando vende bonos y hace que el precio de los bonos caiga y aumente el riesgo país? ¿Qué información me está dando? Su esperanza de los dividendos es muy baja, digamos. Claro, lo que me está diciendo es que la probabilidad con que el mercado espera cobrar estos dividendos disminuyó, ¿no? Entonces eso hace que caiga la esperanza y hace que caiga el precio. Una pregunta con respecto de la matemática de más arriba. Sí. Porque justo antes de hacer la iteración te quedaba un término que era PT más 3. No, te pasaste. No. Justo cuando, digamos, cuando estabas por llegar al resultado final. Acá. Claro, te queda digamos, en la ecuación anterior, en la última parte, un PT más 3. Ese. Sí. Que, digamos, es el que una condición de transversalidad se hace o algo. No, lo que digo acá es hay que seguir iterando, ¿no? Siguiendo esta sustitución está bien, infinitas veces. Sí. Y está muy bien lo que decís. Al final va a haber una condición de transversalidad. Sí. Eso va a aparecer. Y lo que te va a decir esa condición de transversalidad, bueno, a ver, acá no va a aparecer, porque estoy con la sumatoria hasta el infinito, ¿está bien? Claro, acá no va a aparecer la condición de transversalidad. Es una sustitución hacia adelante solamente. Está bien. Sí. En otros modelos sí aparece una condición de transversalidad, que tiene básicamente que ver con, en este no, porque acá esto no es un modelo donde le hayamos introducido la posibilidad de endeudarse a la persona, ¿está bien? Pero cuando introducimos la posibilidad de tomar deuda, aparece una condición de transversalidad que se llama no Ponzi condition, que básicamente te dice que el límite, cuando t tiende a infinito, de la deuda descontada, no sé, imagínate que lo estás descontando por R, esto tiene que ser mayor o igual que 0. Claro, sí, pero como Perdón, no lo veía para esta. Si es de el valor de los activos, el valor de los activos. Esto tiene que ser, si lo tomo como deuda, tiene que ser menor o igual que 0. Y no vas a querer, digamos, y por condición de optimalidad va a terminar siendo igual a 0, básicamente. El valor presente de la deuda en el infinito es 0, básicamente. Estamos diciendo eso. Esto es una condición que se llama no Ponzi gain condition. Sí. Pero bueno, en este modelo no aparece esto. Entonces no. Sí, era mi duda eso. Sí, pero está muy bien porque es una condición que suele aparecer. Okay. Quizás se lo hubiese planteado de otra manera. Básicamente acá digo AT. Bueno, tendría que ver si. Básicamente acá no estoy tomando deuda. Es la cantidad de activos que puedo comprar. Tendría que ver un poquito lo que estás planteando. Pero sí, puede aparecer, es muy familiar esa condición que aparezca. Bueno, entonces,
A ver, acá tenemos muchas cosas para analizar. ¿Se entendió esta idea de que el precio de los activos depende de la esperanza? Ojo, ¿no? Esto es una esperanza, una expectativa que tiene el mercado. ¿Está bien? Es la expectativa que tiene el mercado acerca de los pagos que va a hacer ese activo. Y están descontados por este factor de descuento que en un modelo basado en el consumo tiene que ver con las utilidades marginales del consumo en cada periodo y en cada estado de la naturaleza. ¿Mm? Después vamos a estudiar un poquito más ahora después este factor de descuento estocástico. Pero piensen que es un factor de descuento, lo uso para traer al presente los pagos, entonces la expresión que me queda para el precio de equilibrio es esta, que es recontra intuitiva. Es recontra intuitiva. Ahora, fíjense que si le pongo a esto una forma particular de utilidad, que es la utilidad logarítmica, que es muy linda porque hace que las cuentas sean fáciles, fíjense lo que me queda, ¿no? Habíamos visto ya la clase pasada, digamos, si yo tengo el factor estocástico de descuento, es decir, mt más 1, con utilidad logarítmica, es decir, si supongo que u es igual al logaritmo de c, entonces u' es igual a 1 sobre c. Entonces, ahora, esta expresión, ¿cómo me quedaría? Bueno, me quedaría beta en t más 1, ¿no? Y acá me quedaría por u' en ct más 1. Ahora, u' es 1 sobre ct más 1. Entonces me quedaría acá 1 sobre ct más 1. Y después tendría que dividir por u' de ct. Y u' de ct, de nuevo, es 1 sobre ct. Y acá tendría que poner entonces, dividido 1 sobre ct, ct pasa arriba. Entonces me queda así. Entonces, queda muy lindo la matemática, digamos, cuando le ponemos utilidad logarítmica. Entonces, fíjense, y ahora van a ver qué bueno que queda esto, porque cuando yo empiezo ahora a sustituir esta suma, fíjense cómo la voy a poder simplificar. Fíjense. Entonces, ahora lo que digo es lo siguiente. En el caso particular, es decir, usando la utilidad logarítmica, la fórmula para el precio me queda esto, ¿está bien? Fíjense que depende de los dividendos en dt más i y dependen negativamente del consumo en ct más i. Acá ven claramente que hay una relación inversa, ¿no? Entre los dividendos y el factor de descuento basado en el consumo. Si el consumo es alto, en CT más, CT está fijo, olvídense, es una constante. Pero digo, si el consumo es alto, o esto lo pueden ver también como una tasa de el crecimiento del consumo, ¿no? Fíjense, esto es también medio obvio. Fíjense, si yo tengo, déjenme poner así como G. ¿Sí? Si yo digo que G es la tasa de crecimiento del consumo, ¿qué sería eso? Sería, bueno, o ponemos 1 más G, eso sería ct más 1, imagínense, eso es en t, sobre ct, ¿no? Es lo que cambió el consumo entre t y t más 1. Esto sería la tasa bruta de crecimiento del consumo, entre t y t más 1, ¿se entiende? Ahora, si invierto esto, básicamente lo que tengo es, digamos, si invierto, si paso ct arriba y ct más 1 abajo, acá me queda 1 sobre 1 más g, ¿no? Esta sería la inversa de la tasa de crecimiento del consumo, que no es otra cosa que lo que tenemos acá. Entonces, lo que estoy comparando, básicamente, es cuánto tengo de dividendos dividido cuánto crece el consumo, básicamente. Entonces, bueno, eso va a ser, digamos, en un año donde el consumo crezca mucho,
yo voy a tender a descontar mucho de los dividendos, no me interesa tanto, ¿está bien? ¿Por qué? Porque voy a estar consumiendo mucho, voy a ser muy rico. Y acuérdense que la función de utilidad tiene esta forma. Es decir, en los años donde soy rico, donde estoy por acá, valoro poco consumir una unidad adicional. En los años donde soy pobre, que consumo acá, valoro mucho consumir un poquito más. ¿Mm? Entonces acá el factor de descuento va a ser alto y acá va a ser bajo. ¿Está bien? Acá no voy a valorar tanto tener dividendos y acá los voy a valorar mucho. ¿Eh? Entonces, eso es lo que me está diciendo este ratio que tengo acá, básicamente. Es cuánto está aumentando mi consumo entre CT y CT más 1. Cuanto más grande sea el crecimiento de la economía, por ejemplo, más grande va a ser esta G, y más grande va a ser entonces el cociente. Entonces voy a tener que no voy a estar valorando mucho estos dividendos en ese año donde soy rico, donde mi consumo creció mucho. Justamente porque estoy en esta parte de la función de utilidad, estoy acá. Ahora, si tengo una crisis y colapsa la economía y vengo acá, es decir, el consumo creció mucho o decreció incluso, es decir, si yo estoy, imagínense que esto me está faltando hacer unos lindos gráficos a estas notas, en las otras había hecho, pero imagínense esto, ¿no? Imagínense que esta es la función de utilidad del consumo, y yo tengo, no sé, como un consumo normal, que sería un consumo acá promedio, y después tengo año bueno, consumo alto, y año malo, consumo bajo. ¿Está bien? Imagínense que esto son estos dos regímenes nomás, ¿no? Es decir, el promedio, el bueno y el malo. Si estoy en el consumo bueno, es decir, pasé de C barra a este C, ¿qué significa eso? Bueno, que estoy acá y no valoro tanto consumir más. Entonces, si los dividendos que tenga en este momento no van a ser tan valiosos para mi utilidad. En cambio, si estoy acá, si pasé de C barra a C bajo, voy a valorar muchísimo la pendiente, digamos, de la recta tangente, que es la utilidad marginal, va a ser muy alta. Entonces, si acá me das dividendos, para mí valen mucho. ¿Se entiende eso? Acá valen poco, acá valen mucho. Y esta va a ser la lógica que voy a usar para descontar estos dividendos. Cuando valen poco, los descuento con un factor grande. Cuando valen mucho, los descuento con un factor bajo. Y la idea es que valen mucho o poco depende cómo esté yo en mi consumo ese año. ¿Está bien? Esa sería la idea. Ahora, fíjense lo siguiente, si hacemos algunos supuestos adicionales, por ejemplo, que la única fuente de ingresos sea DT, entonces en equilibrio general me consumo todos los dividendos, ¿no? El consumo es igual a los dividendos, no tengo otra fuente de ingreso que no sean los dividendos que gano, entonces voy a tener que se va a tener que cumplir que CT más I es igual a DT más I para todos los periodos, no tengo otra fuente de ingresos, entonces me tengo que consumir todo lo que tengo en ese periodo, y esto sería el equilibrio macro. Entonces fíjense que ahí me queda algo súper interesante, porque yo tendría que, usando esta fórmula para el precio, tendría que me quedaría especializada de esta manera, pero ¿qué pasa ahora? CT más I va a ser igual a DT más I. ¿Sí? Acá tengo esta igualdad que tiene que cumplirse en el equilibrio macroeconómico. Entonces, básicamente, esto se va a cancelar con esto. ¿Está bien? Y este CT va a ser igual a DT. Entonces, fíjense lo que me queda acá. Acá creo que, ok, acá lo que estoy suponiendo también, está bien, acá lo que estoy suponiendo es que DT es constante. Si no, no podría hacer esta sustitución. Es decir, acá creo que falta decir
que si dt es constante, este t está de más, si dt es igual a dt más 1 y así, como que los dividendos son constantes, por eso saco la esperanza, ¿lo ven? Que esto desaparece de acá a acá. Entonces acá lo que estoy haciendo, que no lo estoy escribiendo me parece, porque arriba no estoy diciendo nada de eso, a ver si abajo lo digo, no. Entonces acá lo que faltó decir es que si no hago el supuesto, me queda esta expresión, que también es muy intuitiva, ¿no? Me dice que el precio del activo hoy es igual a la esperanza de beta a la i por los dividendos. Es decir, el factor subjetivo de descuento temporal por los dividendos. Acá es como que no hay riesgo. Eso nos pasaba igual la clase pasada. Es como que fuéramos consumidores neutrales al riesgo. ¿Mm? Y eso básicamente sucede porque estamos considerando esta función de utilidad y el equilibrio macroeconómico, que no tenemos otra fuente de ingreso. ¿Está bien? Ok. Y ahora, para pasar de esta a esta, lo que estoy suponiendo es que dt que d es constante. ¿Sí? Si d es constante, entonces lo puedo sacar afuera. Primero no tengo más esperanza, porque no tengo nada que sea aleatorio. Lo puedo sacar a d afuera de la sumatoria. Acá estoy diciendo, si t es constante. Y ahora me quedaría esta sumatoria infinita, desde 1 hasta infinito, de el factor subjetivo de descuento, que acuérdense que es un número entre 0 y 1, elevado a la i. Y bueno, esto es la serie geométrica de beta, básicamente. Desde 0 hasta infinito, si le pongo acá un menos 1, que es el término que le falta acá. Entonces tendría d por toda la serie geométrica, que ustedes saben que la solución de la serie geométrica es 1 sobre 1 menos beta. En este caso, cuando tengo beta, ¿no? Entonces, si le resto el menos 1, o si le sumo el menos 1, fíjense la expresión que me queda. Que el precio del activo financiero termina siendo igual a esta expresión en función de los dividendos. Beta sobre 1 menos beta por los dividendos de ese año. Entonces, cuando cambien los dividendos, va a cambiar el precio. Si hay un shock sobre los dividendos y después queda ahí, se espera que quede ahí el dividendo, el precio va a aumentar y va a quedar ahí. Si los dividendos tienen un shock negativo, el precio va a caer. ¿Está bien? Este es un caso recontra particular, pero nos sirve para encontrar como una fórmula muy cerradita, ¿no? Muy fácil para el precio de los activos. Depende del factor subjetivo de descuento y de los dividendos, del momento t. Yo acá estoy suponiendo que una vez que conozco los dividendos del momento t, quedan constantes. Si eso no fuera así, tendría que usar esta que está acá, con la esperanza. Ok. ¿Alguna pregunta sobre esta? Porque ahora vamos a pasar a otro tipo de modelo. Después repasen bien, traten de ir replicando la matemática, porque hay muchas cosas que, primero que veo que no están explicadas bien en las notas. Por ejemplo, cómo paso de acá a acá, nadie hubiese entendido. Lo que estoy haciendo, estoy suponiendo que D es constante, pero si D es constante lo puedo sacar afuera de la sumatoria y de la esperanza. Es más, no tiene más sentido, la esperanza va a ser igual a D. Y acá, obviamente, aplico la serie geométrica. Entonces me queda esta solución para el precio de equilibrio del activo. Es un modelo recontra simplificado, pero interesante, porque nos da una fórmula muy sencilla para entender el precio de los activos. La fórmula general es la que está más arriba, ¿no? La fórmula general es esta. Esta que está acá. Esta es la ecuación, como ustedes quieren. Esta sería la fórmula general, CAPEM.
consumption CAPM, ¿no? Sería Capital Asset Pricing Model, me dice cómo es el precio de los activos de capital, y consumption, porque están basados en un modelo de consumo. ¿Mm? Entonces, esta es una fórmula muy importante, muy importante. Ok. Estos modelos los van a ver mucho en macroeconomía. No sé si en La Plata decididamente no, pero aquellos que hagan una maestría y agarren en su primer curso de macroeconomía y vean asset pricing, van a ver este modelo. ¿Mm? Bueno. Ahora viene un tema súper interesante, que es lo mismo, pero suponiendo que existen mercados de activos contingentes. ¿Qué son los mercados de activos contingentes? Acuérdense que lo que nosotros estamos suponiendo, básicamente, es que hay muchos estados de naturaleza, ¿no? Es decir, mañana pueden ocurrir dos cosas como mínimo, o tres, o cuatro, o cinco, o infinitas. Que existan mercados de activos contingentes, ¿qué son los activos contingentes? Acá lo explico igual, pero digo, son activos que pagan solamente si ocurre un determinado evento. Son contingentes a un estado de naturaleza. Por ejemplo, yo puedo armar un activo que diga, bueno, si mañana llueve, te pago tanto, y si no llueve, no te pago nada. ¿No? O te pago uno, o no te pago nada. ¿Se entiende? Entonces, ese activo me va a pagar si mañana llueve. Y tengo otro activo que me paga uno si mañana no llueve. Y se generan mercados para los activos. La gente los compra, los comercia, en función de, bueno, cómo quieran suavizar su consumo. Por ejemplo, si yo soy un vendedor de paraguas, piensen en este ejemplo. Si yo soy un vendedor de paraguas, ¿qué activo contingente me gustaría comprar? ¿Quién quiere responderme? Imagínense que son vendedores de paraguas. ¿Qué activo contingente les gustaría comprar? ¿El que paga cuando llueve o el que paga cuando no llueve? El que paga cuando no llueve, profe. ¿Por qué? Y porque en ese momento yo no podría vender mis paraguas. Claro. O sea, a mí me gusta comprar paraguas cuando esté lloviendo, si no, claro. no. Bueno, esa es la idea. Esa es la idea de los mercados de activos contingentes. ¿Y por qué te gustaría hacer eso? Porque vos querés suavizar tu consumo. Si llueve, vos sabés que vas a vender paraguas y vas a consumir mucho. Ahora, si no llueve, sabés que no vendés paraguas y no tenés otra fuente de ingresos. Entonces vas a tener que consumir poco. Entonces, para cubrirte contra ese estado adverso, dado que vos sos un vendedor de paraguas, vas a, digamos, usar parte de tu ingreso posible del estado en el que llueve para trasladarlo, para comprarte un activo contingente que pague cuando no llueva. Porque vos querés tener un seguro contra ese estado de la naturaleza. ¿Y por qué querés tener un seguro? Porque vos querés consumir más o menos parecido, llueva o no llueva. ¿Está bien? Está muy bien, esa es la idea, ¿ok? Bueno. Entonces, primero pensemos el modelo más simple que podemos pensar, que serían dos periodos, 0 y 1. En el periodo 1, que es, digamos, a veces me confundo, pero el periodo 0 es el presente, y el periodo 1 es el futuro. Y en el periodo 1, es decir, en el futuro, pensemos que el estado de la naturaleza puede tomar dos valores. Es decir, es una variable aleatoria con dos realizaciones posibles. Básicamente tirás una moneda, llueve o no llueve, o no sé. Imagínense cualquier cosa que se pueda plantear como dos estados posibles de naturaleza, ¿no? Lo más fácil es pensar llueve o no llueve. En la Argentina, esto, ustedes se pueden reír, pero este es un recontramodelo para Argentina. Estamos ahora esperando que los agricultores liquiden la cosecha para tratar de reflotar la macroeconomía. Es decir, y los agricultores van a tener una buena cosecha si llueve, si no llueve, sonamos. Es decir, este tipo de modelos, aunque sean muy de juguete, pueden
capturar muchas cuestiones de economías que tienen shocks muy fuertes en los ingresos, productos del azar. Tenés un año bueno, por ejemplo, llueve, y en Estados Unidos la cosecha es mala, entonces tenés precio de la soja alto, y aparte vos vas a producir mucha soja porque tuviste buen clima. Entonces, bueno, tenés un shock positivo de ingresos fenomenal. Ahora, ¿qué pasa? Si llueve, tenés sequía, y en Estados Unidos, aparte, hubo muy buena cosecha, bueno, el precio de la soja colapsa, y casi que necesitamos ir al Fondo Monetario. Entonces, estamos muy expuestos a ese tipo de shocks externos. Lo ideal que sería para un país como nosotros, poder suavizar nuestro consumo, básicamente ahorrando en los buenos momentos para desahorrar en el mal momento. ¿Está bien? Por ejemplo, cuando el precio de la soja es alto y tenemos la posibilidad de generar un buen ahorro, ¿qué deberíamos hacer? Comprar bonos del Tesoro, ¿está bien? O invertir afuera de Argentina. ¿Por qué? Porque cuando venga un año malo, los activos argentinos todos van a caer, y si yo tengo invertido en activos argentinos, voy a tener un riesgo enorme. Va a caer mi consumo y va a caer el valor también de mis activos. Entonces, la idea es muy importante porque justamente es la idea de hacer políticas contracíclicas, ¿no? Una política contracíclica no es otra cosa que una política que intenta suavizar el consumo a nivel de toda una economía. Si vos no, digamos, hacés políticas que no están en ese sentido, bueno, te vas a chocar de frente en los años malos, va a explotar todo, básicamente. Entonces, son modelos que generan muchas intuiciones importantes. Entonces, pensemos que la variable aleatoria es esta gamma, perdón, omega, tiene dos estados posibles, omeguita 1, omeguita 2, o bien S, es lo mismo, S también, de states. Yo estoy siguiendo un poco la notación de los libros más usuales. Imagínense aparte que hay una distribución de probabilidades sobre esos estados. No sé, pi1 y pi2. Es decir, pi1 sería la probabilidad que S sea S1, y pi2 la probabilidad que S sea S2. Ahora, pensemos un activo financiero que en este modelo está caracterizado por cuánto paga en el periodo 1 como función del estado de la naturaleza. Acá ya cada vez nos vamos acercando más a cómo esto funciona realmente, ¿no? Es decir, un activo financiero te da ciertos pagos. Te puede pagar mucho si, por ejemplo, aumenta la soja. Te puede pagar poco si la soja cae de precio, etcétera, ¿no? Salvo que sea un activo libre de riesgo, pero en general es como que no hay activo libre de riesgo, ¿no? Siempre hay un riesgo. Por más que, digamos, digas, bueno, quiero comprar activos del Tesoro americano, bueno, eso también tiene un riesgo, ¿no? Que, no sé, que el dólar, por ejemplo, se deprecie contra el resto de las monedas, etc. Es decir, siempre hay un riesgo. Depende vos cuál sea tu unidad de medida. Si vos medís tu riqueza en dólares, bueno, claramente los activos de renta fija en dólares se dice que no tienen riesgo, porque no hay riesgo de default, y porque si vos esperás hasta el vencimiento, sabés exactamente cuánto vas a ganar en dólares. Pero, por ejemplo, si vos medís tu riqueza en unidades de consumo, en tomates, bueno, ahí no está claro que tener bonos del Tesoro sea libre de riesgo, ¿no? Bueno. Entonces, respecto de la notación, vamos a referirnos a los pagos de un activo genérico en el periodo 1 de esta manera. Fíjense, los pagos son la función X, Y hace referencia al activo, el activo Y, y S al estado de naturaleza. Es decir, los pagos del activo Y dependen del estado de naturaleza. Es aleatorio. Hoy no sabemos cuánto nos va a pagar una acción el periodo siguiente. Y acá está en nuestro modelo de dos estados,
Bueno, puede haber dos pagos posibles. X de S1 o X de S2. ¿Está bien? Ok. Esto lo podemos pensar como si fuera un vector también, ¿no? Es decir, lo que paga en un estado, lo que paga en otro. Eso está bueno porque después, usando notación vectorial, podemos expresar muchas ecuaciones en términos matriciales. Pero todavía no nos compliquemos con eso. Ahora, vamos a ver qué son los activos contingentes, o activos, a veces se llaman activos Arrow-Debré, porque fueron los primeros que propusieron un modelo de equilibrio general a partir de este tipo de activos. Entonces, fíjense cómo es la estructura de pagos. Es un tipo de activo tal que pagan una unidad de consumo en un estado. Siempre acá, por ahora, nuestro numerario es un bien de consumo. No estamos hablando de pesos ni de dólares, nada. Es un bien de consumo. Pues estos activos Arrow-Debré pagan una unidad si ocurre un estado de naturaleza y 0 si ocurre el otro. Entonces, básicamente estos serían los pagos de los activos Arrow-Debré. Y le pongo notación XC, XC1 y XC2 porque, bueno, creo que está así en el libro de Cochrane, pero es para diferenciarlos de los otros activos X. Estos serían activos contingentes. La C viene de contingente. Entonces, esto sería el pago del activo contingente al estado 1, por eso es la notación. Es decir, que cuando, por ejemplo, cuando ocurre cara, me paga 1 este activo, y cuando ocurre seca, no me paga nada. En cambio, el activo contingente al estado 2 no me paga nada si ocurre cara y me paga 1 si ocurre seca. ¿Está bien? ¿Se entiende? Son como cosas muy básicas. Bueno, si lo pongo en términos vectoriales, sería así, ¿no? El vector de pago sería 1, 0 y 0, 1. ¿Ok? Bueno. Ahora pensemos lo siguiente. Pensemos que existe un mercado para estos activos contingentes. ¿Ok? Imagínense que estos activos se comercian en el mercado. Entonces, ¿cómo definiríamos un activo libre de riesgo? Bueno, ¿qué sería un activo libre de riesgo en esta economía de dos estados? Si tengo los dos activos contingentes, básicamente. Si tengo uno de cada uno, yo sé que uno me va a pagar en un estado y el otro me va a pagar en el otro. O sea que armo una cartera con uno de cada uno y ya tengo un activo libre de riesgo. Es decir, si tengo el primer activo contingente y el segundo en mi cartera, entonces tengo lo que se llama el XF, F de risk free, de libre de riesgo, de free. Entonces, esta es una cartera que puedo considerar que no tiene riesgo, en términos de unidades de consumo, ¿no? En nuestra economía sencillita. ¿Por qué no tiene riesgo? Porque sea cual sea, perdón, sea lo que sea que pase mañana, siempre voy a tener uno de pago, si tengo este activo. Hasta ahí se entiende, ¿no? Entonces, el vector de pagos del activo contingente es 1, 1. Si ocurre el estado 1, me paga 1. Si ocurre el estado 2, también me paga 1. Es decir, no tengo riesgo. Bueno, el precio del activo libre de riesgo sería igual a lo que cuesta comprar una unidad de cada activo contingente, ¿no? Pues acuérdense que yo tengo que tener uno de cada uno. Entonces, ¿cuánto cuesta armarme esta cartera para formar un activo libre de riesgo? Bueno, lo que cueste cada uno de estos que quiero comprar. Entonces, el precio PF, vamos a ponerlo, que sería el precio del pago libre de riesgo, por eso está poniendo acá P entre paréntesis XF, sería el precio de tener un activo que me paga 1 y 1, bueno, va a ser igual al precio de C1 más el precio de C2. ¿Está bien? Sí, esta notación creo que C1 y C2 la introduje más arriba, ¿no? Acá. El precio de esos activos es este.
El precio de mercado, ¿eh? Estoy suponiendo que estos mercados existen. Es decir, yo como consumidor o como inversor voy a ver que existe un precio para cada uno de sus activos, y yo, en todo caso, lo que puedo hacer es comprarlos o no, pero digo, el precio es este. Entonces, fíjense lo siguiente, ¿no? ¿Cómo puedo definir la tasa libre de riesgo acá? La tasa libre de riesgo sería lo que rinde el activo libre de riesgo. Entonces, si pensamos en que solo tenemos dos periodos, básicamente, si yo compro el activo libre de riesgo, pago PF, ¿no? Esto es lo que me cuesta el activo libre de riesgo. ¿Cuánto obtengo el periodo primero? Perdón, sí. Esto lo hago en 0, ¿no? En 1, yo sé que si tengo este activo libre de riesgo, que lo pagué PF, voy a tener 1. Pase lo que pase, tengo 1. Bueno, ¿y cómo encuentro la tasa libre de riesgo? Es descontando, descontando este 1, como es un pago sin riesgo, lo descuento por la tasa libre de riesgo. Y esto tiene que ser igual a PF, ¿no? Esto sale de acá, entonces. RF sería la tasa bruta, y la tasa neta sería 1 más, perdón, R minúscula sería la tasa neta. Ok. Entonces, si despejo ahora 1 más R, tengo que, justamente, encuentro esto de acá, es 1 sobre PF, y PF no es otra cosa que el precio, la suma de los precios de cada activo contingente. Esto viene de acá. Entonces, fíjense cómo me quedó expresada la tasa libre de riesgo. Es 1 sobre la suma de los precios de los activos contingentes. Entonces después vamos a ver un poquito más todo eso. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? Digamos, ¿cómo lo vamos a usar? Entonces, ahora, todo lo que expliqué hasta ahora es el setting del mercado. El mercado, al margen de los consumidores, el mercado es así. Existen estos precios, existen esos activos, que yo los puedo comprar y combinar como quiera en mi cartera. Ahora vamos al problema del consumidor en este mercado. Entonces, el consumidor representativo va a tener un ingreso en el periodo 0, llamémoslo I0, y un ingreso en el periodo 1 que dependerá del estado realizado. Es decir, el ingreso que va a tener, vamos a pensar que es aleatorio. Desde el punto de vista del periodo 0, no sé cuánto va a ser. Entonces va a tener un ingreso I11 si ocurre el estado 1, y I12 si ocurre el estado 2. Entonces la riqueza expresada en unidades de consumo del periodo 0, evaluada de acuerdo a los precios de mercado de los activos contingentes, fíjense, ¿no? Que yo ahora ya tengo precios de mercado para los flujos de pago en cada estado de naturaleza. Perdón, acá es al revés. Yo sé que esto es lo que cuesta tener, o lo que vale tener una unidad de consumo en el estado 1. Y esto es lo que cuesta tener una unidad de consumo en el estado 2. Hay un precio de mercado para esas unidades de consumo en cada estado posible de mañana. Entonces, mi riqueza sería, y este precio, ojo, es el precio que se paga hoy por tener una unidad de consumo mañana, si ocurre el estado 1, y es el precio que se paga hoy por tener una unidad de consumo mañana, si ocurre el estado 2. Entonces, si yo tengo este ingreso, dado por I11 y I12, lo que vale hoy en el mercado, a precio de mercado, ese ingreso sería esto. Entonces, esto sería el valor en 0 del ingreso en 1. ¿Está bien? Que sería, bueno, lo que voy a ganar si ocurre 1, multiplicado por el valor que tiene eso hoy, más lo que voy a ganar si ocurre 2, multiplicado por el valor que tiene eso hoy. ¿Está bien? Van a ver que estos P's
están muy vinculados a las probabilidades de ocurrencia de cada estado. ¿Mm? Bueno. Entonces, esto bueno, lo puedo expresar de esta manera, básicamente. Si esto fuera, por ejemplo, esta es la forma de generalizarlo a muchos estados, ¿no? Es el producto interior de PC, del vector PC por I1, básicamente. ¿Eh? O el producto, digamos, de, no sé, el vector PC por producto matricial del vector traspuesto I. Entonces, esto van a ver que es muy extendible, extensible a n estados posibles. Pero ¿se va entendiendo cómo voy armando acá todo el mercado y la evaluación de mi ingreso, etcétera? Bueno. Listo, ahí explico eso. Ahora, ¿qué pasa? Ahora el consumidor tiene ese ingreso, o tiene el valor, esto sería el valor, ¿no? Esto sería el valor de la riqueza, en realidad. La evaluación de la riqueza. La evaluación de la riqueza total, entre el periodo 0 y el periodo 1, es esta expresión de acá. Ahora, dada esa riqueza, el consumidor tiene que elegir sus niveles de consumo. Del periodo 0 y del periodo 1. Y aparte, en el periodo 1 tiene que decidir cuánto consumir en cada estado posible. Entonces tenemos 3 variables de decisión, ¿no? Lo que sería el consumo hoy, y después el consumo mañana, que esto pueden ser 2 estados, o sea que tengo que decidir cuánto me consumiría si ocurre el estado 1, y cuánto consumiría si ocurre el estado 2. ¿Eh? Estas cosas son las que tengo que decidir hoy. ¿Ok? Y la restricción es obviamente que el gasto de consumo no sea superior, vamos a suponer igual, que la riqueza. ¿Eh? Esa sería la restricción. ¿Sí? El gasto de consumo tiene que ser igual a la riqueza. En realidad sería el valor, ¿no? El valor del plan de consumo expresado en unidades del periodo 0 tiene que ser igual al valor de los ingresos contingentes expresados en unidades del periodo 0, y esto lo llamé la riqueza. ¿Sí? Acá estamos hablando de valor porque hay precios, ¿no? Acá hay precios. No es comparable lo que suceda en el estado, primero, no es comparable hoy con mañana, y mañana tampoco es comparable lo que suceda en el estado 1 y en el estado 2. Por eso los precios hacen las veces de, digamos, de medidas para unificar esas peras con manzanas. Si yo las valúo a esos precios, llevo todo a unidades de consumo del periodo 0. ¿Eh? Entonces, esta restricción está expresada en unidades de consumo del periodo 0. Es importante, porque si no estaríamos sumando precio con manzanas del periodo 0. ¿Ok? Igual es el modelo de consumidor básico, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema ahora? El problema que tenemos es derivar las condiciones de optimalidad de este consumidor, y de ahí van a salir las demandas de consumo en cada periodo y estado, dados los precios de mercado de los activos contingentes. ¿Okay? Entonces el consumidor va a elegir sus niveles de consumo de forma de maximizar su utilidad esperada, sujeto a la restricción presupuestaria, que vimos más arriba. ¿Okay? Entonces, bueno, acá tenemos que esto es la utilidad esperada. Fíjense que ahora estamos poniendo probabilidades. Esta es la probabilidad del estado 1, del periodo 1, estado 1, probabilidad del... acuérdense que esas probabilidades definimos arriba de todo, ¿no? La probabilidad del estado
2 en el periodo 1. Y todo esto que está acá no es otra cosa que, bueno, la esperanza de la utilidad del consumo. ¿Está bien? Todo esto que está acá es la esperanza. Y el beta lo que hace es descontarme esa esperanza para llevarla a valores del periodo 0. Todo esto está en valores, ¿no? En útiles del periodo 0. Y después, esta sería la restricción presupuestaria. ¿Okay? Entonces, lo que tengo que hacer es derivar esta expresión respecto de C0, C11, C12, y bueno, como lo puse en términos lagrangianos, de lambda. ¿Okay? Entonces, las condiciones de primer orden son estas que están acá. Bueno, son recontra fáciles porque no presentan demasiada dificultad. Cuando junto todo esto, es decir, acá haciendo, digamos, multiplicando, juntando los lambda, bueno, me va a quedar una expresión que es esta que está acá. Llego a la misma condición de optimalidad, ¿se acuerdan? Que antes. Llego a la misma condición de optimalidad que antes. Es U' en 0 es igual a beta por RF, que sería la tasa bruta libre de riesgo, sería 1 más RF. ¿Okay? Esto tendría que chequearlo. A ver, estoy pensando. Ah, está bien, está bien, está bien. Pues acá ya estoy descontando por beta. ¿Ok? Estoy descontando beta. Está bien. Y RF es lo que me da... A ver, ¿cómo sería la interpretación de esta condición? De nuevo, esta es una condición de ausencia de posibilidades de arbitraje intertemporal del consumidor, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Bueno, imagínate, ¿cómo podría transferir ingreso de 0 a 1? ¿No? Bueno, consumo un poquito menos hoy, eso tiene un costo en términos de valor de U', de ese delta C0. ¿Con eso qué hago? Con ese poquito que dejé de consumir hoy, lo invierto o compro activos contingentes para mañana. Eso me va a dar, digamos, un ingreso mañana de RF. ¿Está bien? Con eso voy a poder consumir un poquito más, digamos, lo voy a poder evaluar a este valor, a la utilidad marginal del consumo de mañana, y lo descuento por beta. Entonces lo que me está diciendo es que si esto es igual, no me conviene hacer esas transferencias de ingreso entre hoy y mañana, básicamente. Eso es lo que me está diciendo. Ok. Bueno. Entonces las ecuaciones 5, 7, bueno, ok, contienen más información que la 9. Acá están, me parece, mal puestos claro, ya sé lo que pasó acá. El otro día modifiqué, ojo con esto, el otro día modifiqué este documento, obviamente se actualizan estos números de fórmula, pero estos que puse acá no se actualizan. Entonces están mal. Estos hacen referencia a estos de acá, ¿está bien? Pero bueno, los tengo que corregir entonces. Ok, bueno. Y esto, fíjense lo que me está diciendo, que es algo también muy, muy intuitivo de micro. Fíjense lo que me está diciendo esta condición de optimalidad, ¿no? Que la tasa marginal de sustitución del consumo entre los estados tiene que ser igual a, en realidad es igual a esta expresión que está acá. ¿Okay? Esto sale de las ecuaciones de estas dos que están acá, básicamente. Sí. Esto es algo muy interesante. De estas tres salen todas las condiciones de optimalidad, pero fíjense lo que me dicen estas dos que están acá. Si yo junto estas, o digamos, fíjense si
igualo estas dos, porque esto es lambda y esto es lambda, si las igualo, se cancela el beta, entonces me quedaría Pi1 sobre PS1, esto tiene que ser igual, perdónenme, esto multiplicado por U' C11, y eso tiene que ser igual a Pi2 sobre PC2 multiplicado por U' de C12. Bueno, si cambio un poco los términos, acá me quedaría esta ecuación que tengo acá abajo. Es decir, si paso esta utilidad dividiendo, este pi también dividiendo, este pc multiplicando, tengo esto. Y este cociente que está acá no es otra cosa que la tasa marginal de sustitución de C11 por C12. Es decir, es cuánto yo valoro en términos de utilidad sustituir consumo entre los dos estados de mañana. Todo esto que está acá, incluso con las probabilidades, porque esto sería la tasa marginal de sustitución esperada. ¿Está bien? Y lo que me dice la condición de optimalidad es que esta tasa marginal de sustitución entre el consumo de mañana en el estado 1 y en el estado 2, tiene que ser igual al ratio de precios de mercado entre esos dos estados. Entonces, esta es la típica, cuando ustedes hacen teoría del consumo, básicamente, la condición de optimalidad está acá, ¿no? La pendiente, digamos, lo que me está diciendo acá es que la tasa marginal de sustitución, no sé si hacia acá tengo dos bienes, por ejemplo, no sé, X, Y. La tasa marginal de sustitución de X por Y tiene que ser igual al precio de Y sobre el precio de X, o al revés, ¿está bien? Básicamente, acá estoy en ese puntito. Esto es lo mismo. Es esta misma condición de tangencia, en realidad de igualdad de pendientes, y la tangencia me la va a estar dando la restricción presupuestaria. Esto de acá. ¿Está bien? Y fíjense también qué me dice esto. A ver, ¿quién me sabe decir lo que es lambda? ¿Qué es lambda? Fíjense que está todo igualado a lambda, ¿no? Es decir, la utilidad marginal del consumo en cero tiene que ser lambda. Después, toda esta parte que está acá también tiene que ser lambda. ¿Y esto qué es? Esto no es otra cosa que, de nuevo, la valoración marginal del consumo en el estado 1 de mañana. Y esta es la valoración marginal del consumo en el estado 2, obviamente descontadas por beta, que es el factor de descuento. Entonces, lo que me está diciendo, que todas tienen que ser igual a lambda, significa que todos estos términos tienen que valer lo mismo. Si todos estos términos valen lo mismo, yo estoy en el óptimo. No puedo reasignar consumo entre hoy y mañana, y mañana entre los dos estados posibles de mañana, de forma de aumentar mi utilidad. Eso es lo que están diciendo estas tres ecuaciones. Si le agrego la restricción presupuestaria, estoy en este puntito de tangencia de acá. ¿Okay? Entonces, esto es un modelo típico de micro, micro 2. Ustedes usan siempre estos modelos. Lo que pasa es que por ahí no los vieron en términos intertemporales o con activos contingentes, pero es lo mismo. Bueno, como ejercicio, pues ya es tardísimo, quiero que deriven en este modelo, para el caso de utilidad logarítmica, cómo quedarían las demandas de consumo. Fíjense que de estos, yo de acá no puedo decir nada porque no tengo, hasta acá puedo llegar, porque no tengo definida una función de utilidad, ¿no? Ahora, si yo digo, digamos, de todas estas ecuaciones, de 26 a 29, se van a derivar las funciones de demanda, básicamente. ¿Está bien? La demanda de consumo en 0, la demanda de consumo en 1,1 y la demanda de consumo en 1,2. Y esto va a estar en función del precio del activo contingente en 1, del precio del activo contingente en 2,
y de Pi1, de Pi2 y de beta. Así para todos. ¿Ok? Entonces, a partir de esos precios, bueno, y también de los ingresos, ¿no? Todas estas son variables exógenas. Esta y esta. Lo único que es endógeno son los Cs, las Cs. Entonces, estas son las demandas de consumo en función de todos los parámetros. Bueno, entonces lo que quiero que hagan, si quieren después, no sé, alguien lo puede comentar, o si quieren me preguntan por mail, que deriven las demandas de consumo para la utilidad logarítmica. Y es más, a ver, después acá lo voy a hacer. Lo que vamos a hacer después, la próxima clase, es determinar el precio de equilibrio de los activos Arrow de Bré. A ver si no es mucho, lo hacemos. Está bien, lo hacemos rápido. Miren, es media carilla, o una carillita. Es decir, ¿qué tenemos que hacer para determinar los precios de equilibrio de los activos Arrow de Bré? Bueno, es muy fácil. Tenemos que suponer de nuevo el equilibrio macro. ¿Cuál es el equilibrio macro? Que nuestro consumidor representa toda la economía, entonces va a consumir, el consumo tiene que ser igual al ingreso en cada periodo y en cada estado. Entonces, si suponemos el equilibrio macro, entonces reemplazamos en las condiciones de optimalidad, de acá arriba, C0 o en la que quieran, de todas las que dedujimos, todo donde dice C0, C1, todo eso, C11, reemplazan por I, ¿no? Por el ingreso, que sería el producto de la economía. Bueno, y entonces fíjense que ya quedan determinados los precios Arrow de Bré. Los precios de los activos contingentes serían, fíjense, beta por la probabilidad del estado 1, ese sería el precio del activo contingente 1. Es decir, ¿cuánto vale hoy en el mercado tener una unidad de consumo en el periodo 1? ¿Está bien? Eso depende de la probabilidad del periodo 1, del factor de descuento subjetivo y del cociente de utilidades marginales. Todo esto sería como el factor estocástico de descuento en algún sentido, ¿no? ¿Ok? Esta sería la realización del factor estocástico de descuento, en realidad. ¿Ok? Entonces, de acá puedo determinar perfectamente el precio de los activos Arrow de Bré. Si aparte de eso, por ejemplo, como hago más abajo, le meto una utilidad logarítmica, ya voy a tener determinado todo. Entonces, fíjense ahora una cosa, ¿no? Dijimos que la tasa libre de riesgo, y acá va a venir la respuesta a la pregunta que me hacía hoy, creo que Nacho. Acuérdense que la tasa libre de riesgo era 1 más RF, dijimos que era 1 sobre PC1 más PC2, ¿no? Estaba más arriba eso. Acá creo que lo pongo de nuevo. Okay. Entonces, fíjense, ¿y qué es PC1 y PC2? Si reemplazo por los valores de equilibrio, estas cuestiones de acá, llego a decir que el precio del activo libre de riesgo es beta por la esperanza de U' de I1 sobre U' de I0. Entonces, 1 más la tasa libre de riesgo no es otra cosa que esto que está acá. ¿Pero qué es esto que está acá? El factor estocástico de descuento. Fíjense que es 1 sobre la esperanza de beta, y acá tendría U' de I1 sobre U' de I0. Y a esto lo definimos como M, básicamente. Entonces, fíjense que lo que estamos deduciendo es que la esperanza de M, que es el factor estocástico de descuento, es igual a 1 sobre 1 más RF.
Esta es la relación que hay entre la tasa libre de riesgo y el factor estocástico de descuento. ¿Ok? Bueno, si la utilidad aparte es logarítmica, de nuevo se simplifica todo mucho, y estos serían los precios de los activos contingentes. ¿Eh? Y también puedo encontrar el valor de la tasa libre de riesgo. Es una economía con utilidad logarítmica y en equilibrio general. Entonces, fíjense lo que me dicen estos precios, que cuanto mayor sea la probabilidad de ocurrencia del estado 1, mayor va a ser el precio del activo que me paga en ese estado. ¿Por qué? Porque mucha gente va a querer asegurarse contra ese estado, entonces va a aumentar el valor de ese activo. ¿Se ve? Y aparte, también va a depender de cuánto sea el producto de la economía en ese estado. ¿Eh? Cuanto menor sea el producto de la economía en ese estado, mayor todavía va a ser el precio. ¿Eh? Fíjense, si esto cae, esto aumenta. ¿Por qué? Porque es muy probable que ocurra un estado muy malo, entonces yo quiero comprar mucho del activo que me cubre contra ese estado, porque sé que voy a ser muy pobre. Ahora, todos queremos hacer eso, y como todos queremos hacer eso, aumenta el precio del activo que paga en ese estado. Es decir, estamos viendo acá el precio del dólar en Argentina. Esto explica el precio del dólar en Argentina. Es decir, cuando prevemos que viene una crisis, todos vamos a comprar dólares, y eso hace que el precio del dólar aumente. ¿Está bien? Lo pongo entre comillas, porque bueno, hay que explicar un poquito más de qué se trata el tema, pero es un modelo que me puede servir para explicar eso. ¿Eh? Ok. Bien. Entonces, repasen bien todo esto, es algo muy interesante. Fíjense que acá estamos conectando un montón de cosas, ¿no? Precios de mercados con probabilidades de ocurrencia de los estados, con producto o ingreso en cada uno de esos estados, y con factor de descuento temporal. Y estamos explicando cómo se determinan los precios de equilibrio a partir de cómo es la fórmula aparte, a partir de estos parámetros. Esto obviamente supone utilidad logarítmica. El caso general es el que tenemos acá arriba, ¿no? El caso general es este. Entonces acá le ponen cualquier función de utilidad y les determina el precio. ¿Ok? Pero uno podría hacer a partir de este caso estática comparativa, básicamente. ¿Qué pasa con el precio cuando aumenta, por ejemplo, I11? Fíjense, si aumenta el ingreso esperado, si aumenta lo que tendríamos de ingreso en el estado 1-1, ¿qué pasa con esta utilidad marginal? Si aumenta el ingreso ese. Bueno, esto va a caer, porque la utilidad marginal es decreciente respecto del ingreso. Entonces, haría que cayera el precio del activo que me cubre contra o que me paga en ese estado. ¿Y eso qué me está diciendo? Justamente que como yo sé que mañana si llueve voy a ser rico, o voy a ser más rico, entonces no quiero tener tanto activo que me pague en ese estado, y eso hace que caiga el precio de ese activo. Entonces, acá hay mucha economía detrás, hay muchísima economía detrás. Esto les permite entender todo lo que es cómo se forman los precios de los activos en las economías. Es un modelo muy poderoso, explicado a partir de comportamiento económico. Bueno, entonces lo que vamos a ver la próxima clase es esto, que es replicación de activos, que es algo muy interesante. Esto generó premios Nobel en economía. Replicación de activos en mercados completos. Bueno, no me quiero meter ahora,
lo dejamos para la próxima. Bueno. Entonces en el parcial entraría hasta ahí. Entraría hasta acá, hasta acá. Es decir, hasta acá Vale. inclusive entra el examen. Hasta acá. Ok. Sí. ¿Ok? Hasta acá. Bueno, yo cuando empecé a aprender estas cosas, cuando hice mis posgrados, porque en el grado, viste, antes nadie enseñaba esto, cada vez enseña más, a mí me pareció fabuloso. Sentía que me daba herramientas para pensar un montón de cosas que antes no terminaba de entenderse para mí. Bueno, así que espero que ustedes también lo disfruten. Me parece que se estudia muy poco finanzas en las carreras de economía. Entonces acá un poco nuestro objetivo es enseñarles un poco la economía, ¿no? que hay detrás de las finanzas. Es algo muy interesante. Obviamente esto en cualquier maestría mainstream lo van a ver en macro, por ejemplo, ¿no? En materias de macro. Y si hacen una maestría en finanzas, bueno, lo van a ver también. Bueno, ok, chicos. Entonces nos vemos, no sé, dentro de 2 jueves, me parece, ¿no? Así, bueno, cualquier cosa me consultan. Y bueno, suerte en el examen. Las preguntas van a ser a partir de las notas de clase y de estas 3 clases que tuvimos, ¿ok? Pero prepárense para hacer ejercicios, ¿ok? No va a ser tanto puede haber una pregunta conceptual, pero también puede haber preguntas de ejercicios, ¿ok? Resuelva tal cosa, diga cómo cambia el precio cuando cambia tal cosa, así, ¿ok? Espérense también preguntas numéricas. Ok. Bueno, un gusto, nos vemos.